Bienvenidos. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Gracias por acompañarnos. La mujer de la niebla. Hay un tramo en la carretera México-Cuernavaca donde el espejo retrovisor no sirve para ver el tráfico, sirve para saber si vas solo. Manejo de noche desde hace 11 años y nunca había tenido miedo de la niebla, hasta que una mujer vestida de blanco apareció caminando donde no hay salidas, no hay casas y no hay forma de llegar a pie. La vi desaparecer frente a mis luces y reaparecer detrás de mí. Dentro del camión, salí a la 1 de la mañana. El plan era llegar a Cuernavaca antes de las 3, descargar y volver. Un trayecto de rutina. Pero desde el kilómetro 40 y algo, la niebla empezó a cerrar. Ese tipo de niebla que no es agua, que tiene peso. El tipo de niebla que no debería existir a esa hora. Bajé la velocidad. Puse las luces altas. El camino delante de mí se fue reduciendo a un cono blanco de unos 15 metros. Más allá. Nada. Nada. Ahí fue cuando la vi. Primero pensé que era un animal. Luego pensé que era un poste de señalización. Luego mi cerebro procesó la forma correctamente, y algo en mi pecho se tensó sin que yo le diera permiso. Era una mujer, caminando al borde del acotamiento, vestida de blanco, a la 1:15 de la mañana, en niebla cerrada, sin coche detenido cerca, sin nadie más, sin nada que explicara por qué estaba ahí. Reduje más la velocidad. Al principio pensé que tenía una emergencia, que se le había descompuesto el carro más atrás, que necesitaba ayuda. Es lo que cualquiera hubiera pensado. Es lo que yo quería pensar. El problema es que en 11 años de esa carretera, nunca había visto a nadie caminando sola de noche en ese tramo. No hay ranchería cerca. No hay desvíos. Es un segmento largo, recto, sin salidas. Si alguien estaba caminando ahí a la 1 de la mañana, con niebla cerrada, era porque había llegado de algún lugar que yo no podía identificar, o porque nunca había llegado de ningún lado. Me acerqué despacio. A unos 100 metros ya podía ver que el vestido era blanco, largo, hasta los tobillos, sin chamarra, sin bolsa, sin nada que cargara. Caminaba con una cadencia regular, sin voltear, sin acelerar el paso, aunque mis faros ya la estuvieran iluminando de lleno. Cualquier persona normal en esa situación habría volteado, habría levantado la mano, habría reaccionado de alguna manera a un camión acercándose por detrás de noche. Ella no. Entonces levanté la mirada hacia el espejo retrovisor, solo un segundo, para verificar que no venía nadie detrás de mí, y ya no estaba en el acotamiento. Calculé mal la distancia. O la niebla me jugó una mala pasada. Me dije eso. Los siguientes 10 minutos, me lo repetí con la misma firmeza con la que uno se convence de que ese ruido en la pared es el viento y no otra cosa. Pero entonces, kilómetro 53, la vi de nuevo. Misma figura, mismo vestido, esta vez en el centro del carril. De frente, frené. El camión tardó en responder, patinó un poco sobre el asfalto mojado, y cuando me detuve por completo, ya no había nadie. Bajé del camión, alumbré con la linterna, el pavimento, la niebla, el silencio. Eso es todo lo que había. Y sin embargo el aire ahí tenía algo. No sé cómo describirlo. Un olor que no era niebla, que no era tierra, algo dulce y viejo al mismo tiempo, como flores de hace mucho tiempo. Me subí al camión. Arranqué. No quería pensar en lo que acababa de ver. Al principio intenté convencerme de que era cansancio. Llevaba muchas horas despierto. La mente hace cosas raras cuando estás solo en la carretera a la 1 de la mañana. Todo tiene explicación. Siempre. Kilómetro 61. El radio del camión se apagó solo. No lo toqué. Simplemente se fue. Y en el silencio que quedó, durante 3 o 4 segundos que se sintieron más largos que eso, escuché algo. No desde afuera. Desde el asiento trasero de la cabina. Una respiración. No era mi respiración. La mía la conozco. Esta tenía otro ritmo. Más lenta. Más pausada. Como la de alguien que lleva mucho tiempo quieto en el mismo lugar y que ya no necesita apurarse. Me quedé paralizado unos segundos. El camión seguía avanzando solo, en línea recta, mientras yo procesaba lo que acababa de escuchar. La carretera delante,
la niebla, el silencio y esa respiración detrás de mí, que no debería existir. Me dije que si lo comprobaba, podría seguir manejando tranquilo. Eso me dije. Giré despacio, con la linterna en la mano, el haz apuntando hacia atrás. No había nadie en el asiento trasero, pero el tapizado de cuero, ese cuero viejo y agrietado que conozco de memoria, estaba húmedo. Una huella, como si alguien hubiera estado sentado ahí con ropa mojada, o como si alguien hubiera estado sentado ahí con las manos apoyadas, mirándome manejar, durante quién sabe cuántos kilómetros. Mis manos empezaron a temblar antes de entender por qué. El aire dentro de la cabina cambió. Un frío que no venía del clima, que venía de adentro, de entre los asientos, de ningún lugar específico y de todos al mismo tiempo. Me zumbaron los oídos. Y entonces, el silencio se hizo de ese tipo que duele. No paré en ningún lado hasta llegar a la caseta. Ahí hay luz. Ahí hay personas. Ahí la niebla se rompe. El cobrador me miró raro cuando bajé a pagar. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Le pregunté, de pasada, tratando de sonar tranquilo: ¿hay alguna mujer varada en el tramo que viene antes? ¿Alguien con carro descompuesto? Me miró durante 2 o 3 segundos más de lo necesario. Luego dijo que no, que en ese tramo no había nadie, que en ese tramo nunca había nadie a esa hora. Me dijo algo más. Lo dijo como si fuera información de rutina, como si ya le hubieran preguntado eso antes, muchas veces, y supiera exactamente la respuesta, que en los años 70 hubo un accidente terrible justo ahí, en el kilómetro 50. Y algo, una mujer, joven, no sobrevivió. Me lo dijo sin inflexión, sin dramatismo, como quien lee un aviso de tránsito. Yo asentí. Le di las gracias. Subí al camión. No volví a mirar el asiento trasero en todo el trayecto. Han pasado 8 meses. Sigo haciendo el mismo recorrido. 3 veces por semana. De noche. No tengo otra opción. Es mi trabajo. Pero desde esa noche tengo un hábito nuevo. Uno del que me tomó semanas darme cuenta. Cada vez que llego al kilómetro 40 y algo, antes de que la niebla aparezca, antes de que empiece ese tramo, apago el espejo retrovisor interior. Lo giro hacia la ventana para no ver lo que hay detrás, porque en 2 ocasiones desde aquella noche he visto algo en ese espejo que no puedo explicar. No voy a describirlo. Solo te digo que tiene forma de mujer, y que cuando aparece, el radio se apaga solo, y que siempre está en el mismo lugar, siempre en el asiento trasero, mirándome. Hay algo más que no había mencionado hasta ahora. Un compañero que hace la misma ruta me dijo hace unas semanas que él también la ha visto, que en una ocasión, al pasar el kilómetro donde yo la vi por primera vez, su copiloto que venía dormido se despertó de golpe y preguntó quién era la mujer del camino. Mi compañero no había dicho nada, no había frenado, no había reaccionado de ninguna manera visible. El copiloto decía que la había visto desde la ventana mientras dormía. En sueños, dijo, pero con los ojos abiertos. No sé qué significa eso. No sé si tiene explicación que valga la pena buscar. Lo que sé es que hay un tramo de esa carretera que yo ahora recorro de manera distinta, con los ojos fijos en el asfalto, con el espejo girado, con la radio apagada desde antes de llegar, porque hay cosas que se hacen más reales cada vez que las reconoces, y hay presencias que no esperan a que tú creas en ellas para seguir ahí. Y mira, quisiera decirte que eso fue lo peor que he visto en una carretera, pero no puedo, porque lo que le pasó a un compañero mío, unas semanas después, en la carretera de La Rumorosa, fue distinto, y de alguna manera fue peor, porque él sí se detuvo. Él sí dejó subir al pasajero. Sigue escuchando. El pasajero de La Rumorosa. En La Rumorosa, si alguien te pide un aventón a las 2 de la mañana, lo peor que puedes hacer es detenerte. Yo me detuve, lo dejé subir, y manejé varios kilómetros con él sentado a mi lado, antes de darme cuenta de que algo no estaba bien. No hablaba, no respiraba, y no reflejaba la luz. Cuando miré de nuevo, el asiento estaba vacío, pero el frío seguía ahí. Llevo 12 años manejando tráileres en el norte del país, y conozco La Rumorosa de memoria. He visto accidentes,
Y también he encontrado cosas en la carretera que no quisiera haber visto. Creo que por eso lo que voy a contar me costó tanto asimilar. Porque yo no soy de los que inventan cosas. Yo no soy de los que confunden el cansancio con algo más. Eso fue lo primero que me dije cuando lo vi al borde del camino. Eran casi las 2 de la mañana. Niebla. En la Rumorosa la niebla no es fenómeno meteorológico. Es condición permanente. Hay noches en que manejas completamente metido en ella, sin ver más allá del capó, y tienes que guiarte por la memoria y por ese instinto que desarrollas después de años de hacer lo mismo. Esa noche la visibilidad era de unos 20 metros. Las luces del tráiler recortaban un cono amarillo sobre el asfalto negro, y más allá de ese cono no había nada, solo la niebla y el precipicio y el viento, que te entra por el empalme de las puertas aunque estén bien cerradas. Lo vi cuando ya casi estaba encima de él, un joven, al borde del acotamiento, con el brazo levantado haciendo señas, jeans, chamarra oscura, mochila al hombro, nada raro en su apariencia. Cualquier persona que se quedó sin ride, que se le ponchó una llanta, que necesitaba llegar. Frené. Abrí la puerta del copiloto. Le pregunté ¿a dónde iba? Me dijo el nombre de un pueblo a unos 30 kilómetros. Me lo dijo sin levantar la mirada del suelo. Subió. Los primeros 5 minutos no dije nada. Él tampoco. Eso no me pareció extraño al principio. La gente que pide ride a las 2 de la mañana generalmente no está de humor para conversar. Están asustados, o cansados, o las dos cosas. Y yo estaba concentrado en el camino, pero entonces me di cuenta de algo. El frío. Dentro de la cabina la calefacción estaba encendida. Yo andaba en manga corta porque el tráiler tiende a calentarse con el motor. Y sin embargo, desde que él subió, había un frío particular que no venía de ninguna ventana, que no venía de ninguna ranura, que no venía de ningún lugar que pudiera señalar con el dedo. Solo estaba ahí. Lo miré de reojo. Estaba viendo hacia adelante. Tenía las manos sobre las rodillas. No se movía. Al principio pensé que era el cansancio, que el frío ya estaba antes, y yo no lo había notado. Eso me dije. Kilómetro siguiente, intenté hacer conversación. Le pregunté si venía de trabajar. Nada. Le pregunté si vivía en el pueblo al que iba. Nada. Volteó la cara ligeramente hacia mí, pero no respondió. En ese momento no pude ver bien su expresión, porque la luz de la cabina no alcanzaba ese lado. Lo dejé estar. A veces la gente solo necesita que la lleven, no que le hablen. Pero entonces me acordé de algo. Cuando subió, le vi la cara un momento. Un momento nada más. Porque las luces del tráiler venían de adelante y él las tenía de frente. Lo que recuerdo es que tenía los ojos abiertos. No me miró. Miraba de frente, al camino, como si ya supiera el recorrido, como si lo hubiera hecho muchas veces. El detalle que no pude procesar en ese instante, y que solo entendí mucho después, es que sus ojos no reflejaban la luz. Las luces del tablero iluminaban el interior de la cabina. Cualquier cosa en ese espacio reflejaba algo. Él no. Tardé kilómetros en darme cuenta de lo que eso significaba. Fue en la curva del kilómetro 22, cuando empecé a sentir que algo estaba mal. No hubo un momento específico. Fue una acumulación. El frío que seguía ahí, que en realidad se había hecho más intenso. El silencio de él, que ya no era silencio de persona cansada, sino otro tipo de silencio. El tipo que nota tu cuerpo antes de que tu mente lo procese. Y algo más, un olor, suave, difícil de definir. Tierra mojada quizás. O algo más viejo que eso. Algo cerrado durante mucho tiempo. Me dije que quería comprobar una cosa, solo una. Sin desviar mucho la vista del camino, giré la cabeza lo suficiente para mirarlo. La mochila que traía al subir ya no estaba. Las manos que tenía sobre las rodillas ya no estaban. Él seguía ahí, sentado, mirando al frente. Pero algo en su postura era diferente, como si no estuviera sentado sobre el asiento sino apenas encima de él, como si no tocara nada del todo. Presión en el pecho. Ese tipo de presión que no es dolor sino alarma. Algo muy antiguo dentro de ti que te avisa antes de que puedas razonarlo. Mis manos se aferraron al volante. El sudor frío, un mareo que no era de la carretera. No dije nada. Seguí manejando. No sé por qué no dije nada. Creo que tenía miedo de que me respondiera. Kilómetro 26.
La niebla se cerró de golpe. Entré en un banco espeso, donde las luces del tráiler se convertían en dos manchas naranjas sin alcance. Tuve que reducir casi hasta detenerme, y en ese momento lo miré de nuevo. El asiento del copiloto estaba vacío. No frenó, no hubo movimiento, no abrió la puerta. El tráiler iba en marcha, y él simplemente ya no estaba. Tardé 3 o 4 segundos en poder respirar normal. Puse las luces de emergencia. Detuve el tráiler. Bajé a revisar. El asfalto. La niebla. Nadie. Volví a subir. Fue entonces cuando lo vi. El asiento del copiloto tenía una huella húmeda. La forma de alguien que estuvo sentado ahí. El tapizado frío, como si hubiera tenido contacto con algo que no tenía calor. Y en el piso, frente al asiento, 2 marcas, paralelas, húmedas, del tamaño de pies. Llegué al pueblo que me había dicho, el que yo nunca había visitado, pero que de alguna forma él conocía. Me detuve en la plaza central, porque era el único lugar con luz. Había una señora mayor barriendo la banqueta a esa hora. Le pregunté si conocía a alguien de la descripción que le di. Joven, chamarra oscura, mochila, me miró durante un rato, luego me dijo que hacía 5 años, en esa misma carretera, había muerto un joven en un accidente, que tenía esa descripción, que era de aquí, del pueblo, que su familia todavía vivía a 2 calles. Me dijo eso y siguió barriendo, como si no fuera la primera vez que alguien llegaba a preguntar lo mismo. Dormí en el tráiler esa noche, en la plaza, con todas las luces encendidas. No volví a La Rumorosa en mucho tiempo. Y cuando volví, fui solo, sin pasajeros, con las puertas bien cerradas y el espejo retrovisor tapado con una chamarra, porque hay algo que aprendí esa noche. No siempre el que sube quiere llegar a algún lugar, a veces solo quiere que alguien lo lleve. Lo que no sé, lo que todavía me pregunto, es cuántos kilómetros llevaba él ahí antes de que yo lo viera. Si el tramo donde lo recogí fue su punto de partida esa noche, o si venía desde mucho antes, esperando a alguien que se detuviera, si yo fui el primero que frenó, o si hubo otros que pasaron de largo y que tomaron la decisión correcta sin saberlo. Y hay otra cosa, una que me cuesta decir en voz alta porque suena a locura, pero la voy a decir porque es lo que pasó. 3 días después de esa noche, revisando el asiento del copiloto en la luz del día, encontré algo atorado entre el respaldo y el cojín. Una correa, de mochila, la misma mochila que él había traído al subir, la misma que ya no estaba cuando lo miré en el kilómetro 22. No la tiré, no la guardé, no quise saber qué había adentro. La dejé caer al pavimento de la plaza y me alejé sin mirar atrás. Hay cosas que es mejor no abrir. Ahora te cuento que en nuestra próxima historia hay algo que todavía no termino de entender. En Catemaco, en los tramos de selva, hay quienes dicen que lo que aparece en la carretera no siempre tiene forma humana, y que el motor de tu coche lo sabe antes que tú. Sigue escuchando Las Brujas de Catemaco. Cerca de Catemaco aprendí que el motor de tu coche puede detectar algo antes que tú. Eran las 2:30 cuando el radio cambió solo, y 2 luces comenzaron a flotar sobre la carretera. Cuando pasé debajo de ellas, mi camioneta se apagó, y algo caminó sobre el techo. Lo peor no fue verlas. Fue entender que me estaban mirando por dentro. Trabajo en logística de distribución. Eso significa que a veces tengo que llegar a lugares a los que ningún GPS quiere llevarte. Llevo 7 años haciendo rutas por Veracruz. Conozco esa selva de noche mejor que mi propio departamento. He llegado a municipios donde la señal de celular no existe, y el único sonido son los insectos y el motor. He visto cosas que prefiero no recordar, pero nunca había sentido miedo de verdad hasta aquella madrugada cerca de Catemaco. Y eso que yo no creo en brujas. Eran las 2:30 cuando tomé el tramo que bordea la laguna. Ruta conocida, aunque a esa hora la selva la convierte en otra cosa. Los árboles a los costados eran muros negros. Las ramas cerraban el cielo. Las únicas luces eran los faros de mi camioneta y a veces los ojos de algún animal que cruzaba. El primer aviso fue el radio. No se apagó. Hizo algo peor. Cambió de estación solo. Y la estación a la que cambió no transmitía música. Solo una voz, baja, en un idioma que no reconocí,
con un ritmo que no era conversación ni era canción, más bien era otra cosa, como si alguien recitara algo de memoria. Cambié la estación. Volví a cambiarla. A los 2 minutos la voz estaba de nuevo. Apagué el radio. Al principio pensé que era interferencia. Hay zonas en Veracruz donde la señal se comporta de manera extraña. Me lo dije con convicción. Seguí manejando. Pero había algo en esa voz que no me dejaba del todo tranquilo. No era el idioma, que podría haber sido cualquier lengua indígena de la zona. Era el tono, sin pausa, sin variación, como si quien hablaba no necesitara respirar entre una frase y la siguiente, como si llevara horas así, solo recitando, y pudiera seguir así hasta el amanecer sin detenerse. Descarté eso. Seguí manejando. Fue unos 3 kilómetros después cuando las vi por primera vez. Luces. Sobre la carretera. No a los costados. No en el cielo, sobre la carretera misma. A unos 4 metros de altura. Flotando sin fuente visible. 2 de ellas. Blancas con un filo que tiraba hacia el azul. Del tamaño de una persona. O más. Reduje la velocidad. Parpadeé con las luces altas para ver si era un reflejo, si era algo que yo había malinterpretado. Las luces no respondieron a las mías. Siguieron ahí, quietas, como si esperaran. Aceleré para pasar rápido. En el momento en que mi camioneta estuvo debajo de ellas, el motor se apagó, sin aviso, sin traqueteo previo, de golpe, sin más. La camioneta rodó unos 20 metros en inercia y se detuvo. Silencio total, solo la selva, y los insectos, y algo más, un susurro, no en el radio, que estaba apagado, desde afuera, desde la vegetación del costado derecho, no era viento. El viento no forma palabras. Intenté arrancar. La llave giraba, pero el motor no respondía. Intenté 3, 4 veces. Nada. La batería tenía carga. Las luces del tablero encendían. Los indicadores funcionaban. Solo el motor no. Me dije que iba a esperar, que a veces los motores hacen eso por sobrecalentamiento o por algún sensor que se dispara. Me lo dije para no pensar en las luces que había dejado atrás, para no pensar en los susurros. 5 minutos después, escuché algo en el techo, un peso, ligero al principio, luego más definido, pasos, si es que a eso podía llamársele pasos, algo que se desplazaba de la parte trasera del techo hacia la delantera. Despacio, sin prisa, la piel de gallina me recorrió los brazos antes de que mi mente procesara lo que estaba oyendo. El pecho se me cerró, un frío que no era temperatura sino otra cosa, algo que te entra por la espalda y te bloquea el pensamiento. Quería gritar. No pude. Quería salir. No podía salir, porque las luces ya no estaban atrás. Estaban frente a la camioneta, a 2 metros, mirando hacia adentro. No sé cuánto tiempo estuve así, con las manos aferradas al volante, sin poder moverme. Lo que recuerdo es que mis ojos no querían apartar la mirada de esas 2 luces. Había algo hipnótico en ellas, no amenazante, no agresivo, solo, constante, paciente, como si supieran que tarde o temprano yo iba a hacer algo, salir del vehículo, abrir la puerta, responder de alguna manera, y estaban dispuestas a esperar todo el tiempo que hiciera falta. Fue en ese momento cuando empecé a escuchar algo más. No pasos sobre el techo, que ya habían cesado, algo diferente, como si alguien, justo afuera de la ventana del copiloto, estuviera pasando los dedos por el vidrio, despacio, de un extremo al otro, sin prisa, con la cadencia de quien hace algo que ha hecho muchas veces. No giré la cabeza, no miré hacia ese lado. Creo que eso fue lo más inteligente que hice esa noche. No sé cuánto tiempo pasé así. El tiempo dentro de ese silencio no funcionaba igual. Lo que sé es que en algún momento las luces se movieron. No desaparecieron de golpe. Se desplazaron hacia el costado derecho de la carretera, hacia la vegetación, y se fueron reduciendo, como si se alejaran hacia adentro de la selva. El peso en el techo desapareció al mismo tiempo, y el motor arrancó solo, sin que yo tocara nada, sin que la llave girara. Solo encendió, con un ruido normal, como si nunca hubiera fallado. Aceleré sin pensar. Salí de ahí lo más rápido que pude. No me detuve hasta llegar al primer poblado con luz artificial, una gasolinera a unos 8 kilómetros. El encargado me miró cuando bajé. Me preguntó si venía del tramo de la laguna.
Dije que sí. Asintió. Como si eso explicara todo. Me dijo que no era el primero. Me dijo el nombre de lo que la gente del lugar les llama a esas luces. No lo voy a repetir aquí porque dicen que nombrarlo es una forma de invitarlo. Eso fue hace 2 años. No he vuelto a ese tramo de noche. He pedido que me cambien la ruta y me la han cambiado. Mis jefes no preguntan por qué. Supongo que no son los primeros a los que se lo piden. Lo que sí sé es que desde aquella madrugada mi camioneta tiene un comportamiento extraño en ciertos momentos. El radio cambia de estación solo. No siempre. No todas las noches. Pero lo hace, y la estación a la que cambia es siempre la misma. La voz. El ritmo que no es canción, ni conversación. Lo que sea que estaba recitando esa noche. No sé si se me pegó algo en ese tramo. No sé si hay una explicación para lo que mi camioneta hace. Lo que sé es que apago el radio cada vez que empieza, y que hay noches en las que, antes de apagarlo, reconozco algunas de las palabras, y eso es lo que más me asusta. No las palabras en sí, no lo que significan, que todavía no sé con certeza. Lo que me asusta es que las reconozca, porque yo nunca estudié esa lengua, nunca tuve contacto con ella antes de esa noche. Y sin embargo hay sílabas, patrones, combinaciones que algo dentro de mí ya procesa de una manera que no debería ser posible, como si parte de lo que esa voz recitaba se me hubiera quedado adentro esa noche, como si la ventana que yo mantenía cerrada durante todo ese tiempo, la ventana de mi mente hacia lo que no entiendo, se hubiera abierto aunque fuera 1 milímetro. Y ese milímetro, en ciertas noches, en ciertos tramos de carretera oscura, se siente infinitamente grande. Mi esposa dice que a veces, mientras duermo, digo cosas en voz baja, que no es español lo que digo, que no es ningún idioma que ella conozca. Yo no recuerdo haberlo hecho. Hay algo que conecta estas 3 historias, algo que yo no entendí, hasta que un transportista del norte me contó lo que le pasó en Zacatecas, porque en el norte también hay presencias en la carretera, pero no son mujeres de blanco, ni jóvenes silenciosos, ni luces flotantes. Si un hombre te ofrece ayuda, y aceptas lo que ofrece, el precio podría ser tu alma. Sigue escuchando, si aún estás allí. El charro negro. En el norte, si ves a un hombre elegante vestido de charro, y parado en medio del desierto después de medianoche, no frenes. Yo lo vi 3 veces en la misma carretera hacia Zacatecas. La tercera estaba en mi carril, sonriendo como si ya supiera mi nombre. No me pidió ayuda, solo me saludó. Te voy a decir algo que no le he dicho a mucha gente. Soy conductor de larga distancia, desde hace 16 años. He cruzado el país de norte a sur más veces de las que puedo contar. Conozco las carreteras del norte como conozco mi propia casa. Las curvas, los tramos malos, los lugares donde el asfalto cede antes de que la señal te avise. Y en todo ese tiempo, en todos esos kilómetros, nunca había tenido un encuentro que me hiciera querer dejar el trabajo. Hasta la noche del tramo a Zacatecas, era finales de noviembre, pasada la medianoche. El camino a esa hora, en esa zona, es una línea negra entre 2 nadas. Desierto a la izquierda, desierto a la derecha. Cielo sin nubes y sin contaminación lumínica, que en el norte significa que las estrellas son demasiadas y demasiado cercanas. No había niebla, no había clima malo. La noche estaba completamente quieta. Lo vi en el kilómetro que no recuerdo exactamente. Solo sé que era tarde y que llevaba horas manejando, y que cuando mis faros lo iluminaron, mi primer pensamiento fue: eso no debería estar ahí. Un hombre, al costado de la carretera, de pie, sin vehículo cerca, sin señales de emergencia, sin nada, vestido de negro de arriba a abajo, con un sombrero de ala ancha, parado con una quietud que no era la quietud de alguien que espera. Era la quietud de algo que sabe que lo vas a ver, y aguarda. No levantó el brazo, no hizo señas, solo estaba ahí, mirando hacia el camino. Pasé de largo, eso fue lo primero que hice. Pasé de largo y me dije que era un rancho cercano, que había alguien que salió a caminar, que tiene que haber una explicación. Me lo dije con la misma energía con la que uno se dice cualquier cosa para no tener que pensar en la alternativa. 5 kilómetros adelante, el camión empezó a fallar, no el motor.
algo más sutil. La dirección se puso pesada, como si el camino tuviera resistencia. Y luego el tablero. Las luces del tablero empezaron a parpadear en un patrón que no correspondía a ninguna falla que yo hubiera visto antes. No era una lectura de error, era otra cosa, un ritmo. Me detuve. Revisé afuera. Neumáticos bien, motor bien, nada visible que justificara lo que sentía al volante. Subí. Arranqué. La dirección respondía normal. 10 kilómetros más adelante lo volví a ver. El mismo hombre, la misma ropa, el mismo sombrero, parado al costado de la carretera, mirando hacia el camino, exactamente igual que antes, como si no hubiera pasado tiempo, como si yo no hubiera avanzado nada. La tercera vez que lo vi, estaba en medio del carril. Frené fuerte. El camión patinó. Cuando me detuve, él estaba a unos 3 metros del frente del vehículo, iluminado de lleno por los faros. Y entonces por primera vez lo vi bien. Era alto, vestido con una elegancia que no correspondía a ningún lugar ni a ninguna época en particular. La ropa sin arrugas, el sombrero sin polvo, como si acabara de ponérsela, pero lo que más me afectó no fue la ropa, fue que sonrió. Una sonrisa sin prisa. Tranquila. El tipo de sonrisa que te hace sentir que la persona que la usa sabe algo que tú no sabes. Y entonces levantó la mano. No para pedir ride. La levantó como quien saluda a alguien que conoce. Como si me reconociera. Como si llevara tiempo esperándome a mí. Específicamente. Náusea de golpe. Un vértigo que no era del cansancio. La piel de todo mi cuerpo al mismo tiempo. Y un pensamiento que no era mío, lo sé porque yo no pienso así, que decía, baja. Solo baja un momento. No bajé. Pero por un instante, y esto es lo que más me cuesta admitir, lo consideré. Hubo algo en esa sonrisa, algo en la forma en que levantó la mano, que hizo que mi pie se moviera del acelerador, un impulso que no venía de mi cabeza, que venía de otro lugar, como si algo en mí hubiera sido convocado por él, sin que yo lo autorizara. Eso duró menos de un segundo. Luego, el instinto de supervivencia hizo lo suyo. Aceleré. Sé cómo suena eso. Sé lo que estás pensando. Pero no había nadie donde debería haber habido alguien. Cuando los faros llegaron al punto donde él estaba, no había nada. No lo esquivé. No lo golpeé. Pasé por donde estaba y no había nada. No paré hasta llegar a una gasolinera con empleados y luz y otras personas. Ahí bebí 3 cafés y esperé a que amaneciera. A las 6 de la mañana, llamé a un compañero que hace esa misma ruta. Le conté lo que vi. No me interrumpió. No se rió. Cuando terminé, me preguntó, ¿en qué kilómetro aproximadamente? Le dije. Hubo un silencio. Luego me dijo que él lo había visto 2 veces en ese mismo tramo, en años distintos, que otros compañeros también, que hay conductores que se niegan a pasar por ahí después de medianoche, que hay quienes dicen que los que bajan del vehículo cuando él aparece no son los mismos cuando vuelven a subir. Me dijo el nombre. Yo ya lo sabía. Todo el norte lo sabe. Pero una cosa es escuchar el nombre, y otra cosa es haberlo visto de frente con sus faros en la cara sonriéndote, como si ya supiera cuándo vas a volver. Le pregunté a mi compañero qué pasaba con los que bajaban del vehículo, los que aceptaban la ayuda, los que respondían al saludo. Hubo una pausa larga del otro lado del teléfono. Me dijo que no todos regresaban, que los que regresaban no siempre recordaban bien lo que había pasado, que había un trailero de Saltillo que había estado 3 días sin saber dónde estaba después de detenerse en ese kilómetro, que cuando lo encontraron estaba bien, sin heridas, sin signos de violencia, pero que no podía dar razón de esos 3 días, como si el tiempo simplemente no hubiera existido para él. Me dijo, no pares en ese tramo, nunca. Y si lo ves de nuevo, no lo mires a los ojos. Sigo trabajando, sigo haciendo esa ruta, pero hay algo que cambió desde esa noche y que no sé cómo explicar racionalmente. Hay momentos, en tramos distintos, en carreteras distintas, en horarios que no tienen nada que ver con aquella noche, en los que miro hacia el borde del camino y tengo la sensación de que hay alguien parado ahí. Aunque mis faros no iluminen nada, aunque yo sepa que no hay nadie, la sensación dura unos segundos y se va, pero el frío que la acompaña tarda más. Y lo peor, lo que todavía no le he contado a nadie antes de hoy, es que 3 semanas después de esa noche,
Revisando mi teléfono, encontré una fotografía que yo no tomé. Aparece el interior de mi cabina, desde el asiento trasero, mirando hacia el frente. En el asiento del conductor, estoy yo, de espaldas, manejando. No tengo pasajeros. Nunca los tengo. La foto fue tomada en movimiento. En carretera. A las 12:43 de la noche. Yo no llevaba a nadie conmigo. Revisé la metadata de la foto. La fecha, la hora, la ubicación aproximada. Todo correspondía con el recorrido de esa noche. La foto fue tomada con mi teléfono. Mi teléfono que estaba guardado en el compartimento lateral de la puerta del conductor, boca abajo, como siempre lo guardo cuando manejo. Una teoría. Se activó sola la cámara. Hay teléfonos que lo hacen. Una vibración, un golpe, y la cámara toma una foto. Eso puede pasar, pero la cámara estaba apuntando hacia el asiento trasero. Boca abajo no apunta hacia el asiento trasero. Alguien tuvo que haberla girado, haberla apuntado, haberla tomado. No borré la foto. Todavía está en mi teléfono. No sé por qué la conservo. Quizás porque borrarla se siente como negar algo que no puedo negar. Quizás porque hay noches en que la abro y la miro durante un rato, como si la respuesta estuviera ahí y yo todavía no supiera leerla. Lo que sé es que desde esa noche, cada vez que arranco el camión en la oscuridad y pongo primera, antes de mover el espejo, antes de encender el radio, hago una cosa. Miro hacia el asiento trasero, solo para verificar. Hasta ahora, siempre está vacío. Hasta ahora. Gracias por escuchar los relatos de hoy. Suscríbete, dale me gusta y comenta si te gustaron. Hasta pronto.